Abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 2. El título del mensaje hoy es Soy espiritual, no carnal. Amén. Cuando yo tenga su Biblia abierta en Gálatas capítulo 3, lo tengo su hermano enojado, dígale: soy espiritual, no carnal. Y si es posible, apúntale con el dedo a la cara: soy espiritual, no carnal, para que no se confunda. ¿Lo tiene? Esto solo quiero saber de vosotros. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, otra vez con mayúscula, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Repita conmigo el verso 3. Tan necios sois, vamos, léalo conmigo. Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Concédenos la gracia de entrar en tu presencia ahora para escuchar tu voz, para meditar en tu palabra. A cada uno de nosotros, amado Padre, nos viene bien tu palabra, nos hace bien y la necesitamos, porque es medicina para nuestros huesos y refrigerio para todo nuestro cuerpo. No obstante, amado Señor, que tenemos el deseo de escucharte, oramos a ti que abra nuestro entendimiento más allá de nuestra capacidad natural, porque tu palabra es sobrenatural, y que por la intervención preciosa de tu Santo Espíritu, de ponerla por obra nos sea posible a todos nosotros. Toma las cargas y necesidades que tu pueblo tiene en esta hora, sea dolor, enfermedad, padecimiento, sea opresión, amado Señor, o cualquier otra necesidad, y dale descanso a tu pueblo. Tómalas y da descanso a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Ayúdame a exponer tu palabra. Traigo mi boca para hablar, mis oídos para escucharte, mis manos y mis pies para servir. Recuerda, amado Padre, que soy solo un hombre que busca hacer tu voluntad, Señor. Que cuál virtud habría en mí, Señor, si no viene de ti. Así me doy delante de tus ojos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias porque eres bueno. Amén. Amén. El tema de hoy es la carne y el espíritu. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, nos convertimos en seres espirituales. Amén. Nuestra mentalidad y conducta debería de ser la de personas que están teniendo una experiencia física, que es usualmente a lo que estamos acostumbrados desde el día en que nacimos, y darle mayor énfasis a la vida en el espíritu. Amén. La experiencia física debería ser gloriosa en cada uno de nosotros si no tuviese la bajeza del pecado. La Biblia define de diferentes formas que el pecado es una bajeza, es producto del diablo, es el resultado de la debilidad de la carne. Y si esta vida física no tuviese esa bajeza dentro de sí, sería el complemento perfecto para una vida en el espíritu. Amén. Porque necesariamente es preciso
que nosotros tengamos este físico para poder ejecutar toda la voluntad de Dios. No todo es orar, no todo es cantar cánticos espirituales, no todo es meditar. Hay muchas cosas en nuestro ser que tienen que, en nuestro llamamiento que tienen que ser ejecutadas con todo nuestro ser. Aleluya. ¿Qué es lo que al hombre le impide que sea completamente espiritual o que manifieste completamente su naturaleza que es espiritual? Sin duda la competencia del pecado, sin duda la debilidad de la carne es la que impide que el hombre, usted y como yo, que el cristiano escuche grandezas de Dios y ejecute grandezas de Dios. Muchas cosas de Dios no nos han sido confiadas porque somos carnales aún. Aleluya. Entonces, cuando la mayoría de los cristianos, cuando pasamos buenos tiempos espirituales, lo podemos notar con mucha facilidad. Todos deberíamos pasar, toda nuestra vida debe ser continuamente en buen estado, en buenos tiempos. Tanto que la carne se debilita y la mente del hombre se debilita, podemos decir que el cristiano pasa buenos tiempos espirituales y de repente, no todos, algunos se debilitan. Cuando pasamos esos tiempos maravillosos del Espíritu de los que les estoy hablando, nosotros podemos dar testimonio claro de que cuando una vida física no tiene la bajeza del pecado, es el complemento perfecto para servir a Dios. Y lo que nos hace o nos trae completa felicidad. Y en esta noche yo le propongo a usted dos cosas. Miremos lo que es una vida en la carne o una vida carnal y una vida espiritual. Amén. Número uno, una vida carnal. Para los que están anotando, hablemos primero de la vida carnal. La Biblia centra la vida carnal como la vida pecaminosa del cristiano, no la vida de alguien que no conoce a Jesucristo. El apóstol Pablo dice que las personas que no son de Jesucristo son personas naturales. Una persona, cuando ha abierto su corazón al Señor Jesucristo, desde ese momento se ha convertido en una persona espiritual, en un ser espiritual. Por tanto, la Biblia dice que un cristiano pecador o que hace las obras de la carne se le define como una persona carnal. Y la Escritura dice al respecto algo así. Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, o sea, no quitaron del prepucio con una navaja, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo vino a nosotros, esa parte que cubría nuestra naturaleza espiritual fue quitada y salió a la luz lo que siempre fuimos ante los ojos de Dios. La circuncisión lo que hacía es cortaba la puntita del pellejito del prepucio del niño y de esa manera quedaba libre. Cuando Cristo vino a nosotros, recurrió ese velo de la carne para que se pudiese ver lo que en un origen fueron Adán y Eva. Por supuesto que esto conlleva el ir creciendo día con día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero cuando no lo entendemos así, quedaremos siempre como si no hubiéramos sido circuncidados por Cristo Jesús y estamos sujetos a una naturaleza caída que no tiene nada que ver con nosotros. Aleluya. Cristo nos hizo libres de aquella tiniebla en la que nos encontrábamos. Pues una vida carnal es una vida que se entrega al placer. Un acto carnal no convierte a un cristiano en un cristiano carnal, porque la Biblia dice que todos los hombres pecan. No hay ni siquiera uno que no peque. Todos hemos pecado y todos seguiremos pecando de una u otra manera. Algunos muy gravemente, otros no, pero finalmente todos cometemos pecado. Y hay pecados que no representan en sí una cruda carnalidad, pero hay pecados como el adulterio, la fornicación y otras cosas, la lascivia y otras cosas que de repente el cristiano comete, son actos carnales, pero no lo convierten en un cristiano
cristiano carnal, a menos que esté de continuo practicando, para que no se aflija ni se atribule y piense que ya cayó de la gracia y no hay remedio para usted. No es así la cosa. Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. Note bien que un niño espiritual suele ser una persona carnal. Os debe beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que poseía todos los dones del Espíritu Santo y que se estaban portando carnalmente. Así que no es extraño ver que en la iglesia haya cristianos carnales que aún no entiendan cuál es la posición a la que los llamó el Señor Jesucristo, ni cuál sea su naturaleza en el Señor Jesucristo, y actúen como si no lo fueran. Bueno, algunos permanecen así porque quieren, otros cuando lo saben que está mal, corrigen su manera de vivir. Y el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto, no pude hablarles no pude darles una vianda, no pude compartir con ustedes conocimiento del cielo, porque no lo podían recibir, porque son carnales. ¿Qué atrasos tan grandes trae la carnalidad? Amén. Miren, ¿en qué radicaba la carnalidad? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, eso decían los hermanos de Corinto, y el otro, yo soy de Apolos, dice Pablo. ¿Por eso no son carnales? Es como si usted dijera, no, yo no quiero, a mí no me gusta cuando predica el pastor Manuel, aleluya, yo le voy más a Juan, esa es carnalidad. Ups. Y a veces que traigo así gente que me pide permiso para predicar aquí o los invito, y no falta que diga, no me gustó. Es que no se trataba de que me gustara, querido hermano. Se trataba de que abriera su corazón a ver qué ese hombre le podía decir de parte de Dios. Tan simple. Y esto es una clara manifestación de la carnalidad de quien lo menciona. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Pablo, Pedro o Cefas y Apolos, estas tres personas eran tenidas en la iglesia de Corinto como yo soy de Pablo, yo soy de aquello, de aquel, cada divina de iglesia. Y dice Pablo, ¿qué soy yo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? Servimos al Señor Jesucristo. Por medio de nosotros servimos al Señor. Y ustedes tienen de nosotros lo que a cada uno le concedió el Señor. Y lo que tenía Pablo, lo que tenía Pedro, lo que tenía Apolos, edificaba la iglesia por completo. No se puede decir yo soy de Pablo y no escucho a Apolos. Yo soy de Pedro y me porto comiendo lo que diga Pablo. No. En la iglesia hay pastores, profetas, maestros, evangelistas, los que ayudan y todos aportan. Cuando una persona no piensa así, dice la Escritura, es carnal. La carnalidad impide la comprensión de la palabra y por tanto el crecimiento espiritual. Pablo dijo, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Bueno es para nosotros ser espirituales y no carnales. Amén. Una vida carnal puede ser también aquella que se deja dominar por las debilidades y apetitos de la carne. Les voy a mencionar 7. 1. Miedos y temores. Juan 4:18. En el amor no hay temor, dice Juan, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una persona temerosa o miedosa, acobardada, medrosa, dice la Escritura, es una persona que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo podemos nosotros, cuando estamos pasando miedos y angustias, practicar el amor de Dios?
La mayoría lo evita, porque se encierra en su conmiseración. De todas maneras, el problema ahí está, no se ha ido. Lo mejor es estar pasando el tiempo de angustia y decir: yo sé que estoy pasando un tiempo malo, pero yo sé por tu palabra cuánto me amas, aunque no lo sientas. Este problema no es mayor que yo, esta persecución del diablo no es mayor que yo, esto que siento por dentro, que me aflige, no es mayor que yo sé que Dios me ama. Y en esa declaración continua, el amor de Dios y el tuyo se van perfeccionando en unidad. No que el amor de Dios no sea perfecto, no que el amor que tengas tú no sea perfecto, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, hay perfección en el amor. Lo que no hay perfección es en la manifestación de ese amor, no de parte de Dios, pero de parte nuestra. Amén. Cuando eso crece en las personas, no importa. Yo he visto cristianos, ¿verdad?, que están en angustia de muerte y están en paz. ¿Por qué razón? Porque están confiando en el amor de Dios. Y he visto cristianos morir. Y sin embargo, el miedo nunca los venció. Entonces, el temor, o cuando quieras ser víctima, el temor es algo. Todos en algún momento tenemos algo, pero tenemos el beneficio de la recapacitación. Recapacitamos de que no es para siempre. Recapacitamos que esa no es nuestra condición. Recapacitamos que Dios no nos dejará ahí. Y ¡pum! ¿Sabes el asunto? El problema es ser vencido, y eso se vuelve una carnalidad. Enfermedades o dolencias en la mente. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La expresión final, el que sana todas tus dolencias, en el hebreo tiene que ver con las dolencias de la mente. Y hay muchos pensamientos, muchos aguijones del diablo que vienen a la mente, donde la hacen pensar a la persona en algo que no existe en su vida. Y es tanto la aflicción, tanta la repetición del pensamiento, que se vuelve como un círculo. Siempre lo mismo, hasta que la persona termina cansada de su mente, o lo que se le conoce a veces una mente sin control. Y la Biblia dice que Él es el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Entonces, cuando la persona se deja dominar, se convirtió en una persona o una víctima de la carne. Aleluya. Es de la carne. El alma sabe perfectamente que Jehová no le ha abandonado. Es un asunto completamente carnal. 3. Enfermedades no existentes. O sea, la hipocondria también es carnalidad. Salmo 77:9 dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, Selah. No te miren, dice Selah, es pausa en el canto. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de ellas. El versículo 10 es la clave. Dije, enfermedad mía es esta. Muchas personas, yo he tratado con esas personas, yo creo que usted también, ¿verdad, doctor? Que les tiene que quitar agua, ¿cómo le llaman? ¿Pura agüita? Una inyección de agua destilada, ¿sí se llama? Para que sane la hermana. Y se van bien contentos con una inyección de pura agua. Háblalo. No existe. Y el salmista está dando en su canto un testimonio suyo. Él piensa que tiene una enfermedad,
Porque el diablo es bien astuto para hostigar la carne y hacerle creer en algo que no existe, al punto que se vuelve una verdad en la mente. En el cuerpo no. Que usted me será testigo quizás a su alrededor, o usted mismo que se hace exámenes de todo y está sano. Y va con el doctor y ya tiene el doctor harto que le pague. Y sigue creyendo que está mal. Hasta que el salmista recibe la revelación de Dios y dice: dije, enfermedad mía es esta. Me acordaré de las maravillas antiguas. Voy a meditar en lo que has hecho en mi vida. Voy a meditar en lo que la palabra dice de lo bueno que ha sido de tanto tiempo atrás. En eso me acordaré. Lejos de ocupar la mente en algo que no existe. Miren, hermanos, cuando alguien te dice eso no es enfermedad, o cuando el médico te dice no existe, créale, por amor de Dios. Si le tienen un veredicto, ¿verdad?, un diagnóstico, análisis clínicos, incluso si fuiste y tomaste otra opinión con otro doctor y te dice está mal, se va a morir, aleluya, oramos por ti y caminamos al Señor. Pero si no hay nada, hermanos míos, somos hombres de mujeres de fe. Hemos creído a la palabra. Si nos están comprobando que no hay nada, crea que no hay nada, por amor de Dios. Dice el salmista: enfermedad mía es esta, estoy empezando chueco. Aleluya. Eso se llama ser carnal, aunque propiamente no tenga que ver tan directamente con el pecado. Aleluya. ¿Sabe quién empieza los callos? El hablar vanidades y el hablar negativamente es carnalidad. El hombre bueno, Mateo 12:35, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Note bien cómo lo que está en el corazón está ligado con lo que sale de la boca, o con las palabras del hombre. 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces lo definiremos de una forma muy sencilla: o por tus palabras tendrás lo que deseas, o por tus palabras disfrutarás del fruto de tu boca. Muchos errores se han cometido con la boca. ¿Por qué razón? Porque primero estuvo la intención en el corazón. Como cristianos, queridos hermanos, tenemos un gran tesoro dentro de nosotros, un tesoro glorioso. Amén. Al Espíritu de Dios. Amén. Y ahí está de continuo con nosotros, obrando todos los días de una manera y de otra. Deberíamos tener oídos para oír. Pero indiscutiblemente dentro de la iglesia hay hombres y mujeres o cristianos que tienen en su corazón un doble tesoro, uno bueno y uno malo. El bueno para los días de servicio, aleluya, y el malo para entre semanas. Pero note bien cómo el Señor Jesucristo define a las dos personas: el hombre bueno, que es sinónimo del hombre espiritual, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. No tienes por qué ser bueno y malo, querido hermano. Usted es espiritual, no carnal. Pero el hombre malo, ¿de dónde va a sacar lo bueno si no tiene? ¿De dónde el hombre bueno va a sacar lo malo si no hay cosas malas en él? Algo anda mal. Algo anda mal. Algo anda mal. Aleluya. Usted y yo podemos comer el fruto de nuestros labios.
que sí está escrito. Busquen Proverbios. Tenemos demasiado de nosotros. Dios honra a los que confían en Él. La declaración verbal de su palabra es rica. Viva de ello. No tenga que sacar de su corazón cosas vanas, huecas, que no tienen nada, ni hable negativamente, porque ese no es el lenguaje del Señor Jesucristo. Nunca el Señor Jesucristo habló negativamente. Miren la Biblia, miren las letras en rojo, observen cómo Cristo habló. Nunca encontrará negatividad en Él ni palabras deshonestas. 5. La pereza. La pereza es carnalidad. Deja ir grandes oportunidades. La pereza consume la vida. Por la pereza llega el hambre. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en sueño profundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el alma negligente padecerá hambre. Eclesiastés 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En pocas palabras, por la pereza se pierde la comodidad. ¿Cuántos están conscientes de que la comodidad cuesta? Amén. Y no hay nada más incómodo, y díganme a mí que vengo del rancho, aleluya, donde se gotean las carnes y se gotean con ganas, que está a dormir, que a la medianoche o a las 2 de la mañana llega una buena tormenta y te empieza a caer una gota en la pura cara. A nosotros nos llegó a pasar en casa. Mi papá se descuidaba, nos descuidábamos, no arreglábamos el techo previamente o previo a la entrada de las aguas, y cuando no nos acordábamos llegaba el aguacero y la techumbre, de la que habla aquí la palabra es tierra chautosa, que cuando las primeras lluvias se cierra y no deja pasar la humedad, y dormíamos en paz. Pero cuando nos descuidábamos, ay, por Dios, teníamos que parar los colchones así a medias, no había goteras, sino quedarnos parados toda la noche. Dice la Escritura que por la pereza se pierde la comodidad. Eso es carnalidad, y la pereza es pecado. Aleluya. Hay muchas cosas de la carnalidad que no sabía, ¿verdad? Ahí. 6. Los excesos de comida y de bebida son carnalidad. Proverbios 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 23. Vaya a Proverbios. 7. Los vicios. 23-29. ¿Lo tienen? Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, dice la palabra, cuando resplandece su corona en la copa. Se entra suavemente, mas al mí como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, aleluya, y tu corazón hablará perversidades. Aquí tenemos a dos o tres que pueden darnos un buen testimonio de lo que estamos aquí leyendo, ¿verdad? Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, mire un machote mexicano, me hirieron, mas no me dolió. Aleluya. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amén. Casi todos juntos sabemos eso por experiencia propia o porque lo hemos visto, ¿verdad? Clásico borracho que ningún guamazo le duele. Otro día
ya llega a casa como si lo hubiera atropellado un tren, pero no le dolió. Digo, ¿quién te engaña? No lo anestesiaron para acomodar el trancazo de ese hermano. Le dieron el bajonazo y lleva el gas todo así destrozado. Y el resultado de lo que la Biblia dice, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios te destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No esperes jamás que de lo que estás haciendo mal con tu cuerpo, un día Dios no te lo cobrará. Aleluya. Puedes estar en la iglesia todo el tiempo que quieras, venir, llorar, levantar las manos y recibir bendición de Dios. Si tienes un vicio que destruye tu cuerpo, como el tabaco, el alcohol, la droga, etc., cuando llegues a la presencia de Dios para ser juzgado, Él te destruirá a ti. No está hablando del cuerpo, simplemente de tu cuerpo, porque el cuerpo tú lo estás destruyendo. Él te lanzará al infierno. Esa es la destrucción que le espera. Así que dejemos la farsa. Profítelo ya. Esfuércese. Quite esa mugre de su cuerpo. Aleluya. No mueran, no vivan este riesgo continuo. Porque la muerte llega cuando Dios quiere. Aleluya. Esas 7 cosas le mencioné para poner delante de usted el rostro de la carnalidad. La reacción de la carne, la presencia del Espíritu, o el fuego, o la gloria de Dios. ¿Cómo reacciona la carne natural? ¿Cómo reacciona? Teme y tiembla. Hebreos 12:21, me voy un poquito más rápido. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, cuando recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Él estaba cubierto, él estaba bajo la presencia y la gloria de Dios. Él estaba en la montaña que ardía en el fuego de Dios. La montaña misma temblaba y Moisés estaba adentro. Imagina este hombre hecho de carne, teniendo sus primeras experiencias con Dios, viendo lo que estaba viendo, oyendo lo que estaba oyendo, y dijo: estoy espantado y temblando. Es natural que la carne tiemble ante la presencia de Dios. Completamente natural. Es natural que personas lleguen endemoniadas y quieran salir corriendo. Es natural. Marcos 9:6. Porque no sabía lo que hablaba, hablando de la transfiguración, de cuando Cristo se transfiguró en el monte y llevaba por compañeros a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Pedro estaba diciendo: Señor, bueno es para nosotros que hagamos aquí 3 ramas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Jacobo, Juan y yo nos quedamos aquí en la intemperie, no hay problema. Y dice que Pedro estaba hablando así porque estaban los 3 bien espantados, porque estaba ahí delante de ellos la gloria de Dios. Y vino una voz desde la nube que les dijo: no tengan miedo, nada más escuchen a mi hijo. Aleluya. Si quieres que el miedo se vaya, escucha a Jesucristo. Él te dirá cuál es la forma de recibir o estar en la presencia de Dios sin temer. Si no muere la carne, siempre temblará, temerá o tendrá alguna reacción ante la gloria de Dios. ¿Qué es morir la carne? Hacer desaparecer todo el pecado de tu vida. Muchos cristianos tienen por gran bendición tener alguna reacción de la carne ante un encuentro con Dios, y no necesariamente lo es. La carne reconoce la presencia de Dios, y aunque a veces es tan dura y no tiene ninguna reacción, cuando la tiene, suele convertirse esto en simple emocionalismo. Aleluya. Los
natural para nosotros debería de ser llegar a la presencia de Dios, levantar las manos y adorar sin el... No. Lo más natural sería llegar como si estuviéramos en... ¿Cómo dijiste? Plenitud. En una hamaca con un coco, una palapa y un coco, algo así. Esa es la libertad del Espíritu. Todos estamos leves. Bueno, no es ningún problema que usted tiemble o reaccione, sienta que se le chila el cuellito, no es ningún problema. Solo cuídese de que no se vuelva emocionalismo y pierda toda la bendición de Dios. Recuerda que ese temblor le encamine a despojarse de su propia carne. Amén. Amén. Dice Gálatas 6:8 que debemos tener mucho cuidado, porque el que siembra para su carne, desde la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. 1 Corintios 15:50. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dice entonces, la Biblia nos asegura que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Usted le da a la carne todo lo que ella quiere y la carne le dará a usted como cosecha corrupción. Y Pablo dice que la corrupción no hereda la incorrupción. No hay herencia buena para la carne. La carne está destinada a perecer. La carne está destinada a quedarse en el panteón o a ser transformada en el momento que Jesucristo venga. Pero no hay manera que Cristo haga una transformación en usted si persiste en ser carnal. Él vendrá a transformar la carne de los espirituales. Nada más. 2. Una vida del Espíritu. Una vida del Espíritu es aquella que está ligada en todo al Espíritu de Cristo. Gálatas 5, 16 al 17. Vaya un poquito más adelante en su Biblia de Corintios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debemos andar? Vamos, iglesia, ¿cómo debemos andar? Muy bien. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, está ahí con mayúscula. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. No hagas lo que quiere la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu Santo. Y los deseos del Espíritu Santo siempre se van a oponer a los deseos de la carne. Entendamos esto, hay una contienda continua dentro de nosotros mismos o en nosotros mismos para que no se lleve a cabo la carnalidad, y es la presencia del Espíritu de Dios. Ahora Él es bien gentil, bien noble, bien tierno en la manera en que se opone a los deseos de nuestra carne. Él no es un villano, no habla altisonantemente, Él habla con ternura. Por eso hay mucha carnalidad, porque Él es así. Si fuera un dictador, te subyugaría en un instante y harías lo que Él quiere, pero Él desea que te rindas porque lo amas. Pero los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Pablo dice, para que no hagas lo que tú quieres, haz lo que Él quiere, y eso vencerá la carne. Aleluya. Una vida en el Espíritu es aquella que está ligada en todo a Cristo. Una vida en el Espíritu toma decisiones inspiradas por Él. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Toma decisiones que han sido inspiradas por Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la Biblia, para todos nosotros. Y cuando una persona busca o toma las decisiones dándole la libertad de que Él elija, entonces
Él produce en ti lo que quieres y para que lo puedas hacer. Amén. Produce el querer como el hacer, que Él es bueno. En todo busca su voluntad. Una vida espiritual es aquella que en todo busca la voluntad de Dios. Primero de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no es así, no oirá. Una persona, una vida espiritual es la que ora, canta y habla bajo la dirección de su espíritu. Efesios 5:19. Y luego Colosenses 3:16 dice que hablando entre vosotros con salmos, con cánticos e himnos espirituales, himnos y cánticos espirituales, alabando con gracia al Señor en vuestros corazones, y más de eso. Amén. En todo busca la gloria de Dios, una vida espiritual. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué interesante sería nuestra vida si fuera así, ¿verdad? No habría tropiezo en ninguno de nosotros. Bueno, una persona que es espiritual busca siempre todo hacerlo para la gloria de Dios. Aleluya. Si es albañil, dejan los ladrillos más derechitos para la gloria de Dios, bien a plomo. Amén. Si es peluquera, revienta los tijerazos más finos al corte que está haciendo. Amén. Y si se encuentra una cabeza como la mía, tendrá que hacer milagros. Como en 5 remolinos en mi cabeza chiquita. Si es restaurantero, hace las mejores tortas de la niña, bien embarradas a la gloria, con el sazón correcto, cualquier cosa. La persona espiritual hará todo para la gloria de Dios. Amén. 5. Sirve por la palabra, vive. Una persona, una vida espiritual, vive por la palabra de Dios. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Aleluya. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una persona, un cristiano espiritual, vive por la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios afecta todo su ser. Amén. Hay una parte de ti a donde ella no pueda llegar. Por oculto que sea el mal, por grave que sea la enfermedad, por difícil que sea el problema, la palabra tiene todo lo que tú necesitas. Un cristiano espiritual juzgará al mundo y a los ángeles. Todo el mundo levante la mano al cielo y diga: ese soy yo. Lo repito, un cristiano espiritual juzgará al mundo y a los ángeles. 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos, los cristianos, los espirituales, han de juzgar al mundo? Eso está glorioso. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Había un problema en Corinto, que ellos estaban yéndose a pleito ante los tribunales del mundo. Y dice el apóstol Pablo: ustedes son los que van a juzgar al mundo, y van y se pelean ante los tribunales humanos del mundo. ¿Qué acaso no hay sabio entre vosotros que, siendo que van a juzgar al mundo, juzgue estas cosas tan pequeñas dentro de la iglesia? ¿Para qué gastar el dinero? ¿Para qué ir a avergonzarse cuando todo es tan simple? Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aleluya. Hay juicio en una persona espiritual, habilidad para hacerlo, sabiduría para hacerlo. ¿Cómo
que Dios nos va a confiar semejante cosa? Hermanos míos, porque estamos siendo capacitados para eso. Amén. Dios no respaldaría el juicio de un carnal. Ahorita le voy a comprobar por qué. Ahorita le voy a decir por qué. Un cristiano espiritual todo lo juzga y él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el que hablábamos hace un momento, un hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aleluya. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el punto principal. Que una persona espiritual tiene la mente del Señor Jesucristo. Y Él es el que se sentará a juzgar a los vivos y a los muertos. Por tanto, cuando Él indique, respaldará nuestro juicio. Que tenemos la mente suya. Aleluya. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué un ignorante? ¿Por qué un ignorante que piensa que estoy loco le ha de juzgar? ¿Por qué Dios había de permitir que una persona que ignora las cosas del Espíritu me juzgue? No lo haría. Porque ciertamente muchos de nosotros somos juzgados de otros, ¿no es verdad? Sí, el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué somos juzgados? Porque el hombre natural, repito, no entiende las cosas del Espíritu. Lo cual quiere decir que lo que Cristo está diciendo aquí es que Dios no acepta ante su presencia o ante Él el juicio de nadie contra una persona espiritual. Y podemos ser juzgados y decir muchas cosas de ti, que digan esto, que digan aquello. Dios no acepta el juicio contra una persona espiritual. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Esas son, entre otras muchísimas más, las dos vidas, la vida carnal y la vida espiritual. En eso siempre toda la Biblia. Hay mucho que hablar de la vida de la carne y mucho que hablar de la vida del espíritu. Póngase de pie. Le concluyo con esto. Gálatas 5:22. Esta será mi conclusión. Mas el fruto del Espíritu, otra vez con mayúscula para que entendamos que se refiere al Espíritu Santo, es amor, el cimiento principal, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué claro, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén. Qué glorioso está esto. Amén. ¿Cómo? El fruto del Espíritu, hermanos míos, lo acabamos de leer, es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. ¿Por qué el fruto del Espíritu no se puede ver plenamente en toda la iglesia de Jesucristo? Porque el fruto del Espíritu se forma día a día. En algunos el fruto madura primero
en otros después, y otros están empezando, pero todos tenemos la misma finalidad. A todos se nos obliga a lo mismo. A todos se nos pide ir al mismo objetivo, hasta que el fruto del Espíritu madure en nosotros. ¿Por qué razón tenemos que lograrlo? Es muy sencillo, porque contra tal fruto no hay ley. Aleluya. Dios nos dice: no hay ley, ni humana, ni celestial, ni divina ni humana, porque Dios no traerá juicio sobre alguien que haya madurado en el fruto del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque nunca hará nada indebido. Ningún tribunal humano hará válido un juicio contra ti, porque cuando el fruto del Espíritu ha madurado en ti, no violarás ni una sola ley. Den un aplauso al Señor Jesús.